Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto capítulo del curso de reparación de celulares, en donde te hablaré sobre el protocolo que utilizo cuando un celular no enciende ni carga. Si estás aquí por primera vez, te recomiendo que veas el curso desde el capítulo número 1. Para eso haz clic aquí. En la clase anterior hablamos sobre el voltaje y el amperaje. Si aún no la has visto, te recomiendo que vayas y la veas para que entiendas mejor. Dicho esto, empecemos. Cuando tengamos un celular que no enciende ni carga y es un celular al que podemos sacar la batería sin necesidad de desarmarlo, haremos uso de la fuente de alimentación, el multímetro, un cargador y un detector USB. El procedimiento será el siguiente. En este caso utilizaré un multímetro autorrango. A lo largo de este curso explicaré las funciones que iremos cumpliendo con él. Con la ayuda del multímetro posicionado en voltaje de corriente continua, debemos medir la batería, la cual debe tener un voltaje de 3.7 volts. Como podemos ver, tiene un voltaje de 3.3. Una batería debe tener un voltaje de 3.7 volts para empezar a cargar desde cero. Si la batería tiene un voltaje inferior a 3.7 volts, significa que está descargada o dañada. En caso de que esté descargada, la pondremos a cargar con la fuente de alimentación o con el cargador y el detector USB. Para cargar la batería con la fuente de alimentación, debemos configurarla a 4 volts y 3 amperes. Conectamos los terminales correctamente, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Ya conectado a los terminales y configurada la fuente de alimentación, dependiendo del cable que estemos utilizando, nos dejará estas puntas al otro extremo, pero lo importante es que tengamos una punta positiva y negativa. Podemos verificar el voltaje de la fuente de alimentación y vemos que está en 3.997 volts, es decir, los 4 volts de la fuente de alimentación. Podremos utilizar las puntas del multímetro conectándolas a las terminales de la fuente de alimentación para cargar la batería. Ubicando el positivo y el negativo de la batería, haciendo lo mismo como si la estuviéramos midiendo, pero esta vez la estaremos cargando. Debemos fijarnos en el comportamiento de la fuente de alimentación. Como podemos ver, hay un consumo de entre 480 y 460 mA. Eso quiere decir que la batería está cargando. Pero si el voltaje se llega a alterar o bajar, eso querrá decir que la batería está dañada. Pero hacerlo de esta manera nos llevará tiempo que necesitamos para ir revisando el celular. Así que podemos hacer uso de un cargador universal para cargar la batería. Si esta batería tuviera un voltaje mayor a 3.7 volts, quiere decir que está cargada y que puede estar el problema en la tarjeta principal del celular. Para saber eso, debemos conectar el celular a la fuente de alimentación, pero antes debemos calibrar la fuente. En la fuente de alimentación podemos configurar diferentes voltajes y amperajes, pero el que necesitamos para encender el celular es de 4 volts y 3 amperes. Si intentamos encender el celular con más de 4.5 volts, podemos dañar el celular. Una vez calibrada la fuente de alimentación, ubicamos los terminales del celular, positivo y negativo. Podemos guiarnos con la batería. Y damos marcha a la fuente. Aquí hay que estar al tanto de varias cosas, y es verificar que esté conectado el dispositivo correctamente, es decir, positivo con positivo, negativo con negativo, asegurándonos de que los cables no estén chocando entre sí ni se estén tocando con otro contacto del puerto de la batería. Sin mover nada en el celular, nos fijamos en la pantalla de la fuente de alimentación. Si esta muestra algún dígito en la parte del amperaje, querrá decir que hay un problema en el celular. Si el consumo es menor de 0.100 amperes, quiere decir que existe alguna fuga en la placa principal del celular. Si el consumo es mayor de 0.100 amperes, quiere decir que existe un corto en la placa principal del celular. Si el consumo es de 0.000 amperes, quiere decir que está esperando a que presionemos el botón de power en el celular.
Tuve que desarmar el celular, pero recuerda que no es necesario hacerlo para realizar este diagnóstico. Presiono el botón de Power y veo el comportamiento en la fuente de alimentación. Si no hubiese mostrado ningún consumo, quiere decir que hay altas posibilidades de que el botón de encendido o el botón de power esté dañado. Si la fuente de alimentación empieza a marcar consumos de corriente eléctrica que la estamos midiendo en amperaje, debemos estar atentos para ver su comportamiento, y si este sube y baja sus medidas, querrá decir que está encendiendo el celular. Si el celular tiene la pantalla en buen estado, deberá encender. Si la pantalla no enciende, puede ser que esté dañada. Igual con esto, podemos saber si el celular está encendiendo. Lo dejaremos conectado durante unos 10 minutos máximo o hasta que se quede la fuente en 0.000 amperes. Si hace alguna elevación del amperaje repentinamente, no se preocupe, puede ser que llegó al celular algún mensaje o algo así. Con este procedimiento, me refiero al 2.1, sabremos que el celular se encuentra en perfecto funcionamiento con respecto al encendido o a la duración de la batería, ya que si hace un comportamiento tal cual se explicó, quiere decir que el celular tiene su ciclo de encendido y modo de ahorro de energía en buen estado. Como podemos ver, de esta manera sabremos si el celular está funcionando en perfecto estado, a pesar de que este celular no tiene una pantalla. Si al ya quedarse la fuente de alimentación en 0.0 amperes y de vez en cuando hace un consumo como este, quiere decir que el celular se encuentra en buen estado. En estos momentos el celular se encuentra encendido. Al yo presionar el botón de power, el celular entiende que yo estoy intentando encender la pantalla, por eso se incrementa el consumo en el amperaje. Si por más que esperemos el celular no se queda en 0.0 amperes, quiere decir que hay una fuga en él. Y por esa razón se va a descargar rápido. Para solucionar eso, se debe verificar la placa, pero aún no estamos listos para eso. Si el celular empieza a marcar consumos al momento de presionar power y estos consumos de corriente eléctrica continua no bajan de 1500 amperes, quiere decir que hay una fuga o un corto en una de las líneas secundarias de la placa. Una vez verifiquemos que no hay problemas en la placa, lo siguiente será verificar si el celular está cargando. Para eso, con ayuda del multímetro en medida de corriente continua y el cargador, vamos a conectarlo al celular para verificar si está llegando el voltaje a los conectores que van con la batería. Normalmente todos los cargadores de celulares tienen 5 volts, es por eso que el detector USB está detectando los 5 volts del cargador. Como podemos ver, al conectar el cargador se detecta un pequeño consumo de amperaje. Eso quiere decir que el puerto de carga sí se está comunicando. De igual manera, nosotros debemos realizar el protocolo y para eso deberemos medir las terminales del celular, ubicando el positivo y el negativo y midiéndolos con las puntas del multímetro. No importa si invertimos las puntas del multímetro, de igual manera nos dará una medida. Aclaro que no importa si las invertimos, pero solo cuando se trata de medidas. Si el voltaje es de entre 4.9 y 3.9, quiere decir que está llegando la carga a la batería, por lo que debería estar cargando con normalidad. Si el voltaje es inferior a 3.9, existe algún problema. Podemos intentar mover el cable conectado al puerto de carga para ver si es que está flojo o sucio. También podemos intentar limpiar el puerto de carga con mucho cuidado. Si después de hacer eso, el celular sigue mostrando menos de 3.9 volts o incluso nada, lo recomendable es cambiar el puerto de carga. Antes de cambiar el puerto de carga, debes verificar que llegue el voltaje del cargador, es decir, 5 volts a los pines del puerto de carga. Para eso, se debe desarmar el celular y verificar con el multímetro, ya sabes, en función de corriente continua. Un ejemplo. Si al hacer la prueba con la fuente de alimentación nos damos cuenta que el celular está trabajando con normalidad, pero aún así no llega el voltaje a los conectores de la batería, pero sí a los pines del puerto de carga, quiere decir que existe otro problema, ya sea en la placa principal o secundaria, pero estos serán problemas y soluciones que veremos más adelante, ya que se trata de algo un poco más avanzado.
Para verificar los pines del puerto de carga y asegurarnos que está llegando la tensión del cargador, lo que debemos hacer es posicionar el multímetro en corriente continua y con la punta negativa o cualquiera de las puntas tocar una parte metálica de la placa, preferiblemente el mismo puerto de carga. Y luego con la otra punta debemos tocar los pines. Y de esa manera nos dará un valor en el multímetro. Como podemos ver, en este caso llega la tensión del cargador, los 5 volts, pero si no fuera así y el voltaje del cargador no llegase a los pines del puerto de carga, quiere decir que se debe cambiar el puerto de carga. Más adelante te enseñaré 5 maneras diferentes de hacerlo. Ahora, ¿cómo haremos con los celulares que son sellados? Es decir, que no podemos sacar la tapa para extraer la batería fácilmente. Antes de abrirlo, podemos utilizar el detector USB para saber si está funcionando el puerto de carga. Para eso, conectaremos normalmente el celular a cargar, y si vemos que en el detector USB hay un consumo, querrá decir que el puerto de carga está en buen estado, a pesar de que la pantalla no encienda. Si el celular no enciende ni carga, a pesar de que consume corriente, podemos intentar entrar en modo recovery, ya que puede ser que la batería esté con un voltaje menor a 3.7 volts. Si después de realizar todos estos pasos sigue sin detectar consumos, podemos intentar limpiar el puerto de carga con mucho cuidado. Primero vamos a inspeccionar visualmente el puerto de carga para ver si hay suciedad o impureza. Este es un puerto de carga tipo B8 que venía comúnmente en todos los celulares, pero ahora viene en celulares de gama baja y media. Para limpiar el puerto de carga vamos a usar una aguja muy fina, pasándola por alrededor de la paleta de plástico, con cuidado de no doblarla o fisurarla. En el centro podemos ver que hay unas especies de canales que contienen contactos o pines, que también podemos limpiar arrastrando con cuidado la aguja hacia nosotros. En puertos de carga tipo C será casi igual. Con la aguja limpiamos si es que existe impureza y también podemos utilizar una gota de alcohol isopropílico o diluyente y con un cepillo limpiar. Si en caso de que haya sucio en el puerto de carga y lo limpiamos para luego intentar nuevamente cargarlo, pero aún así no detecta consumos, puede que el puerto de carga esté dañado o sea el circuito de carga. Cuando digo circuito de carga, me refiero a los componentes que estén en las pistas que llevan la corriente hasta la batería, por ejemplo, el flex o algún elemento. Si no podemos cargarlo de este modo, tendríamos que desarmar el celular para asegurarnos de que la batería tenga al menos 3.7 volts, ubicando el conector de la batería y ya sabes, con el multímetro en corriente continua la mediremos. Recuerda que para medir la batería no importa si invertimos las polaridades de las puntas. Como podemos ver, al medir esta batería nos muestra un voltaje de 3.690, lo que son en realidad 3.7 volts. Si la batería tiene un voltaje inferior a 3.7 volts, deberemos cargarla con la fuente de alimentación. Ya sabemos la configuración, pero en caso de que no sepas las polaridades de la batería, te diré un truco de cómo saber las polaridades para así poner a cargar la batería. Sabemos que para medir la batería no importa la polaridad de las puntas, pero para cargarla sí. Entonces lo que haremos es medir la batería en una forma para ver los valores que arroja el multímetro y luego medirla de otra forma, es decir, invirtiendo las puntas para ver el valor que nos arroja el multímetro. Cuando el multímetro nos arroje un valor con el signo de menos adelante, quiere decir que tenemos las polaridades invertidas y de esa manera no la debemos cargar. Pero cuando la medimos de la otra forma y no nos muestra el signo de menos al principio, quiere decir que de esa manera es como debemos posicionar las puntas para cargar la batería. Recuerda que para cargar estas baterías debemos calibrar la fuente entre 4 a 4.5 volts y 3 amperes.
pero ya sabemos que cargarlas de esta manera nos llevará tiempo que podemos utilizar para diagnosticar otros daños en el celular si es que no está cargando. Existen unas placas especiales para cargar la batería que la conectamos a la fuente de alimentación y podemos cargar mientras estamos haciendo otra cosa. En este momento no las tengo acá, pero si la batería se encuentra descargada, debemos cargarla hasta 3.7 volts. Pero si tiene más de 3.7 volts y aún así el celular no reacciona, deberás conectarlo a la fuente de alimentación, ya sea con estos cables o con unos cables que le pongas con soldadura. De esa manera conectamos el celular a la fuente de alimentación. Siempre debe estar en un máximo de 4.5 volts, pero te recomiendo utilizar 4 y 3 amperes. Una vez calibrada, el proceso será el mismo de antes, verificar los consumos y el comportamiento en la fuente de alimentación. Cambiaré de celular en este ejemplo ya que este se encuentra más desarmado para ahorrar tiempo. Ya sabes, con el multímetro en corriente continua vamos a verificar que esté llegando el voltaje del cargador hasta el conector de la batería. El voltaje tiene que ser entre 3.9 y 4.5 volts. Si no llega, verificar que esté llegando a los pines del puerto de carga. Recuerda utilizar siempre una manta antiestática o algo que no tenga estática para evitar dañar el celular o causar algún daño. Si no llega el voltaje a los pines del puerto de carga, debemos cambiar el puerto de carga. Y si llega a los pines, verificaremos los conectores FPC o el flex que lleva la carga de un lado a otro. Vamos a volver al ejemplo con este celular que sí tiene un flex. Para saber por dónde va el voltaje, debemos buscar la pista más gruesa o los contactos del conector FPC, que siempre son las pistas más gruesas por donde se mueve la corriente. Si llega la corriente hasta el flex, pero no al conector de la batería, tenemos un problema en la tarjeta principal. Entonces ya sabemos cómo diagnosticar un celular cuando no enciende ni carga. No olvides suscribirte a este canal, que eso me motiva a seguir con este contenido. Cualquier pregunta que tengas la puedes dejar en los comentarios que yo te responderé. Y nos vemos en el siguiente video, en donde te hablaré sobre una herramienta fantástica para realizar diagnósticos de una manera más fácil y sencilla. Nos vemos allá. Por si acaso aún no estás suscrito, haz clic ahí en el botón.